Para poder fabricar las armas más peligrosas del mundo, hay que utilizar algunos de los materiales más peligrosos del mundo. Durante el proceso de fabricación de plutonio para armas nucleares, se vertieron unos 165.000 millones de litros de líquidos contaminantes en la Tierra. Los residuos nucleares serán una amenaza para las aguas subterráneas, para la ecología y para la salud y la seguridad de la gente. Si continúan con lo que estaban haciendo, en breve el río estará tan lleno de radiactividad que no se podrá utilizar para beber agua. Mis sospechas y mi paranoia se debe a que el estado de Washington tiene la tasa de cáncer más alta del país. Nos obligaron a marcharnos a causa de la radiación en la zona. Dicen que beber leche es muy sano, pero nosotros sabemos que la nuestra está contaminada. La gente que vivía en estas casas murió de cáncer. Eran técnicos en desmantelamiento. A veces cuando vengo aquí me echo a llorar. Ya no queda nadie y el Estado sigue sin hacer nada. Estas imágenes, tomadas en junio de 2002, causaron un gran impacto en la opinión pública. Son restos de barriles que contenían material radiactivo. ¿Dónde están los residuos nucleares que había en su interior? Nuestro equipo ha realizado una investigación a nivel mundial para averiguar cómo la industria y los militares manejan los residuos nucleares. ¿Representa un riesgo para los humanos? Greenpeace es la mayor organización antinuclear del mundo. Fueron ellos quienes grabaron las imágenes de los barriles radiactivos en el fondo marino. Esta ONG nos abrió sus puertas para enseñarnos su tesoro, sus archivos videográficos. Fuimos a la fosa atlántica de Casqué. Está al lado de La Hague, entre La Hague y las islas del Canal, muy cerca de caladeros de pesca, muy cerca de playas muy concurridas. ¿Y qué encontraron allí, en el fondo marino? Barriles oxidados, corroídos, desechos, barriles vacíos de residuos radiactivos. Vimos animales marinos, anguilas, peces, que se movían tranquilamente entre montones de bidones. Por tanto, la pregunta que te haces es, ¿dónde están los residuos? Pues básicamente están en el entorno. Así que puedes ver perfectamente lo que ha ocurrido. Los residuos no han desaparecido en un gran agujero negro en el fondo del mar. Pasan a formar parte de la propia cadena alimenticia.
Y es muy probable que acaben repercutiendo en los seres humanos. Podrían terminar en nuestro plato de comida. ¿El vertido de residuos era normal en la época? Todo el mundo lo hacía. Los británicos, los franceses, los americanos, los rusos. En aquella época no se tenían en cuenta estas cuestiones. El mar era considerado el gran basurero del mundo. En menos de 15 años, los países que utilizan energía nuclear han vertido más de 100.000 toneladas métricas de residuos en varios océanos. El Reino Unido ha arrojado el 80% de la cantidad total. Suiza, que carece de litoral, ocupa la segunda posición. Estamos preparados para empezar. Gracias al impacto de estas imágenes, el asunto en cuestión, el problema, obtuvo una repercusión internacional. Pasaron 10 años más antes de que ganásemos definitivamente la campaña y consiguiéramos parar el lanzamiento al mar de residuos radiactivos desde los barcos. En 1993, un tratado de Naciones Unidas prohibió definitivamente los vertidos directos de residuos. Aunque esta prohibición significó una victoria en cuanto a la protección del entorno, sigue sin resolver el problema de los residuos. Y es que diariamente los ejércitos y las centrales nucleares continúan generando desechos en todo el mundo. Los residuos se generan en el núcleo de los reactores nucleares. Para alimentar una central nuclear, un conjunto de barras de uranio, un mineral radiactivo, ubicadas en el núcleo del reactor, producen energía. Una vez consumidas, al cabo de 4 años, las barras se extraen del reactor y se introducen en piscinas de almacenamiento, donde se dejarán enfriándose durante varios años. Se han convertido en residuos radiactivos. Dentro de las barras, la reacción nuclear ha transformado el uranio. Aparecen nuevos elementos como gas y metales, a los que se han bautizado con nombres tan extraños como plutonio, cesio, americio, criptón y muchos otros. Su longevidad varía desde unas fracciones de segundo hasta millones de años. Estos residuos son peligrosos para las personas y deben ser aislados. Todo aquel que entre en contacto con un elemento radiactivo resulta contaminado. Estos residuos adoptan múltiples formas, más o menos peligrosas de acuerdo a su nivel de radiactividad. Nos dirigimos a la primera instalación nuclear que se construyó en el mundo en busca de los primeros residuos de la historia. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, la zona de Hanford fue elegida por la administración del presidente Roosevelt para desarrollar la bomba atómica. Se dio a conocer como Proyecto Manhattan. Construido en el centro del desierto, el campamento de Hanford se convirtió en una ciudad de naves y remolques que llegó a albergar a 51.000 personas. Fue en Hanford donde, apresuradamente, se construyeron 9 reactores nucleares y 5 fábricas de plutonio. El Departamento de Energía de los Estados Unidos nos negó la entrada a la reserva. Decidimos aproximarnos por el único acceso posible sin necesidad de autorización, el río Columbia. Escogieron un lugar remoto como este para que afectase lo menos posible a la gente si se producía una explosión o había algún problema. La hipotética contaminación de esta zona carecía de importancia. Así que ese es el primer reactor nuclear que se construyó en el mundo. El primer reactor nuclear estadounidense se construyó en 1943 para producir el plutonio necesario para el armamento nuclear. Y se llamaba Reactor B,
Ahí se produjo el plutonio que contenía la bomba de Nagasaki. Hanford fue un emplazamiento secreto durante muchos años. No se permitió que nadie tuviese conocimientos de las innumerables fugas, los incendios y los problemas que habían ocurrido en el pasado, ni de las radiaciones que absorbieron las comunidades que vivían en las proximidades. Como instalación cumplía su objetivo, fabricar armas, y la creación de residuos nucleares no era un problema. Y también tenían agua limpia, la del río que se necesitaba para enfriar el reactor. Y el líquido que se utilizaba para enfriar los elementos combustibles se vertía de nuevo en el río, contaminándolo considerablemente. ¿Y la gente sabía que se estaban vertiendo residuos radiactivos? Por supuesto que no. Era todo un asunto secreto. Formaba parte del Proyecto Manhattan, una operación del ejército norteamericano. El lecho del río Columbia conserva todavía una capa de sedimentos radiactivos que nadie sabe cómo eliminar y que continúa contaminando el agua. Pero lo más sorprendente es lo que muestran estas imágenes. En la época, los responsables de la central dejaron que las familias de Hanford utilizasen el río sin informarles del peligro al que se exponían. Llegué a Hanford en 1963. Tenía 21 años. Acababa de graduarme en la universidad. Era tan ingenuo que creía en mis superiores, en la gente mayor. Creía en aquel proyecto. Pero finalmente descubrí que durante los 20 años anteriores las cosas no se habían hecho correctamente. Que Hanford no era un lugar seguro, porque los residuos acumulados se liberaban en el entorno. Me llevé una gran sorpresa cuando supe lo alta que era la concentración de productos químicos y de su movilidad. Bastaron 20 años para construir y producir aquel desastre. Los reactores y las plantas de Hanford han producido más de 1,5 billones de litros de desechos. El equivalente a la superficie de Manhattan con una profundidad de 25 metros. Almacenar los residuos habría resultado demasiado costoso. Presionados por el tiempo, los directores de la central decidieron cavar zanjas. Los residuos líquidos de baja actividad se vertieron directamente en la tierra y contaminaron 3.500 hectáreas. La zanja Z9 fue la que recibió mayor cantidad de residuos. El cofre Z9 es una planta de purificación de plutonio. Los residuos acuosos se vertían en el cofre, que es una estructura que construyeron para que los residuos quedaran en el subsuelo. El cofre Z9 contenía tal cantidad de plutonio que cuando consiguieron medirlo se comprobó que la mayor parte estaba cerca de la superficie y se dieron cuenta de que era muy peligroso. Así que redujeron la cantidad de plutonio para que no se produjese un incidente nuclear. Finalmente dejaron de verter allí y almacenaron todos los residuos en depósitos. En 1943, los ingenieros construyeron 170 depósitos de hormigón, cada uno de los cuales era lo suficientemente grande como para albergar un edificio. Luego, los depósitos se enterraron en el subsuelo para reducir los riesgos. Esta solución de almacenamiento iba a ser temporal. Pero, desafortunadamente, en los años 80 se descubrió que 60 depósitos radiactivos tenían fugas y estaban contaminando la capa freática. En la actualidad, 200 millones de litros de mezclas altamente radiactivas continúan allí y deben ser neutralizadas lo antes posible. Las cámaras situadas dentro de los depósitos nos permiten verlo. Vaciar los depósitos constituye un enorme desafío tecnológico.
Actualmente se está construyendo una planta para guardar los residuos en cápsulas de vidrio. Mientras tanto, la contaminación radiactiva continúa extendiéndose bajo los depósitos. Aunque vivimos en un desierto en el que solo caen 18 milímetros de lluvia al año, hay suficiente agua que penetra en la tierra y empuja los residuos hacia la napa freática, de modo que durante cientos de miles de años la napa freática de toda la zona continuará siendo tóxica. Hay productos químicos que están llegando al río procedentes de la zona de los reactores, principalmente cromo, que afectará a los nidos del salmón. El salmón deposita sus huevos en la grava. El cromo sube y rodea los huevos antes de mezclarse con el agua. Y es tóxico para las crías de los peces. Los temores de Alien Bolt no son imaginarios. En 2002, un informe oficial realizado para el Departamento de Energía de Estados Unidos reveló que el estroncio 90, un elemento radiactivo, estaba presente en los peces del río Columbia. 13 de cada 15 peces en las proximidades de la reserva estaban contaminados. Comerlos de forma regular multiplica las posibilidades de desarrollar tumores cancerígenos. Nosotros cazábamos, pescábamos y recolectábamos nuestros alimentos y remedios medicinales allí. Y seguimos consumiendo nuestros alimentos y usando nuestros remedios que brotan de la tierra. Y como director de Overseas Hanford, si mi gente me preguntase hoy, ¿es seguro para nosotros ir allí a recolectar alimentos? Les tendría que decir, no lo sé. No sé si es seguro o no. Mis sospechas y mi paranoia se deben a que el estado de Washington tiene la tasa de cáncer más alta del país. No hace mucho tiempo, cuando era un niño, podías beber agua del río. Ya no. Queríamos establecer una evaluación precisa de la contaminación del río. Fuimos allí acompañados de un equipo de científicos. El agua y la tierra las analizaron en CRIRAD, un laboratorio independiente francés de investigación sobre radiactividad. ¿Qué han encontrado en la reserva de Hanford en Estados Unidos? Las dos extracciones que se han hecho en el sector 300 muestran dos cosas. En primer lugar, una contaminación de tritio en el agua del río Columbia. 13 becquereles por litro en esa zona, mientras que más arriba en el río no hay tritio, menos de 2,5 becquereles por litro. Y en segundo lugar, hay al mismo tiempo una contaminación por el desequilibrio entre el uranio y el radio, ya que hay 4 veces más uranio que radio, y eso es debido al funcionamiento de la central, y luego está el europio 152, que es un elemento artificial. La reserva de Hanford reconoce, por ejemplo, una contaminación de tritio que supera los límites de potabilidad en 121 kilómetros cuadrados de superficie de aguas subterráneas. En definitiva, en la reserva continúan produciéndose fugas permanentemente, que producen vertidos de elementos radiactivos en las aguas subterráneas, que progresivamente migran hacia el río Columbia, al no existir un método de descontaminación operativo para el yodo 129 y el tecnecio 99. Es imposible calcular la cantidad exacta de bombas y residuos radiactivos generados por la carrera armamentística. Para ponerse al nivel de los americanos, la Unión Soviética construyó una docena de centrales atómicas en 1945. Durante más de 30 años no se filtró ninguna clase de información a través del telón de acero. En 1976 se recibieron las primeras informaciones en relación al desarrollo nuclear ruso. Un biólogo y disidente soviético, Yauris Medvedev, reveló que un depósito de residuos con un mantenimiento inadecuado había explotado en los Urales en 1957, un antecedente de Chernóbil, y nadie dijo nunca nada.
¿Por qué piensa que la gente no quería creerle? Pues porque en 1976 todos los países occidentales afrontaban la posibilidad de desarrollar energía nuclear. Y de pronto, Medvedev hablaba de residuos, de los peligros nucleares, las contaminaciones, así que pensaron que se trataba de una trama de la KGB para parar sus programas, para asustar a la opinión pública occidental. En consecuencia, el responsable de los programas nucleares de Gran Bretaña declaró públicamente que lo que yo afirmaba era mentira, no era posible, y de hecho la CIA sabía que había ocurrido, pero lo mantuvo en secreto. ¿Por qué? Probablemente por las mismas razones por las que no querían generar miedo en relación a la energía nuclear, con lo que se aconsejó guardar silencio. Pero el problema de los residuos nucleares sigue existiendo. Existe en Japón, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Rusia y en varios países más. Y además, desconocemos cómo se manejan los residuos. El accidente nuclear de 1957 tuvo lugar en los Urales, en una parte de Chelyabinsk. Fue ocultado por la CIA, los rusos y toda la industria nuclear porque revelaba no solo que los residuos eran contaminantes, sino que también eran explosivos y capaces de causar auténticas catástrofes. Desde 1946, las bombas atómicas rusas se produjeron en la instalación nuclear de Mayak, gemela de Hanford, la instalación americana. Aquí se prohíbe la entrada a los extranjeros. El depósito de residuos, que explotó en 1957, se encontraba cerca de esta ciudad y permanece inaccesible. Nos dirigimos a Tatarskaya Karavolka, uno de los pueblos más contaminados por la lluvia radiactiva. Cuando ocurrió, yo tenía 12 años. Yo nací un 22 de septiembre. El 29 de septiembre estábamos todos en el campo recogiendo patatas. Todo el colegio estaba allí. Nuestro colegio era muy grande, tenía más de 1500 alumnos. De pronto, sobre las 4 de la tarde, oímos una explosión. Y la gente mayor que había vivido la guerra pensó que había estallado un nuevo conflicto. La tierra se movió. Vimos como cerca del pueblo de Karavolka el cielo estaba totalmente negro, como si estuviera sucio, y aquella negrura cubrió todo el cielo. La potencia de la explosión de los residuos fue equivalente a 75 toneladas métricas de TNT. Los elementos radiactivos fueron lanzados a más de 1 kilómetro de altura y contaminaron unos 15.000 kilómetros cuadrados. Más de 200 personas murieron en el acto y 275.000 estuvieron expuestas a la radiación. Este accidente nuclear fue el peor de la historia hasta Chernóbil. Pero todo se mantuvo en secreto. 2 días después de la catástrofe, los trabajadores de los koljoses recogieron una vez más a sus hijos en la escuela y se fueron al campo a trabajar. Nos llevaron al patio del colegio y nos dijeron que nos necesitaban en el koljós para recolectar. Incluso pidieron a los niños de primer grado que se unieran a nosotros. Cuando llegamos, vimos que los tractores habían excavado zanjas. Los campesinos encargados de los estudiantes nos dijeron: ¿veis esas montañas de patatas? Echadlas todas a las zanjas. Y eso fue todo. Nuestros profesores nos preguntaron por qué habíamos tenido que enterrar la cosecha. Les habían dicho que no se podía comer porque estaba contaminada. Pero no dijeron quién la había contaminado.
La gente que vivía en estas casas murió de cáncer. Eran todos técnicos en desmantelamiento. A veces cuando vengo aquí me echo a llorar. Ya no queda nadie y el Estado no hace nada. Las casas están ahí, pero vacías. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas vacías porque todo el mundo murió. Murieron principalmente de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes. Todas esas enfermedades están asociadas a la contaminación. La instalación de Mayak y sus actividades siguen manteniéndose en secreto. Desde el principio, las plantas de plutonio de este enorme complejo han arrojado sus residuos líquidos a los lagos, transformándolos en estanques gigantes al aire libre. No obstante, descubrimos que los lagos de residuos están contaminando el principal curso de agua de la región, el río Techa. Este río proporciona agua a muchos pueblos antes de afluir en el río Ob, que cruza Siberia para desembocar en el mar de Kara. Musliomovo es el primer pueblo situado a orillas del río. Nos dirigimos allí con Christian Courbon, un científico del laboratorio francés CRIDAD, para investigar la contaminación de la zona por residuos radiactivos. En el trayecto cruzamos el río Techa. Aquí el nivel ya es alto. Justo aquí. Al pie de los escalones estamos a 1400 choques por segundo, que es bastante alto. Si continúo por la orilla sigue habiendo 2000. Pegado al agua, 2004, 2006, 2008, 3000, 4000, 5000. Esto está totalmente podrido. Es alucinante. 5000 choques por segundo, 50 veces más que el nivel natural de radiactividad. Según el sensor del nivel radiométrico, está muy contaminado. No sabemos cuáles son los elementos radiactivos que hay aquí, ni el tipo de radiotoxicidad. Pero es muy peligroso, así que hay que evitar tocarlo con los dedos, chuparse los dedos o que entre en contacto con la piel. Encima del agua, 9000. Aquí sube a 16.000. 16.000 choques. Es una salvajada. Y en términos de nivel de radiactividad, ¿con qué lugares podría compararse? ¿Quieres decir en qué entornos podemos encontrar un nivel semejante? En Chernóbil. Pero unos niveles así, al borde de una carretera, debajo de un puente, no. Debajo de un puente, un lugar público. Y esto está lleno de huellas de pisadas. Hay gente que debe venir aquí a buscar juncos o a pescar, vete a saber. Seguro que hay gente que viene a pescar ahí, en la corriente. El acceso a este río debería estar prohibido. Yo no debería poder estar aquí ahora. Es un basurero nuclear, en plena naturaleza, con unos niveles enormes de radiación. La gente que construyó ese puente nuevo debió de absorber grandes dosis y contaminarse mucho. Y nosotros, por nuestra parte, deberíamos marcharnos de aquí para limitar nuestra dosis. Y es muy poco habitual que tenga que marcharme de un sitio por estos motivos. Por culpa de...
El río lleva contaminándose 50 años. El gobierno ha evacuado ya muchos pueblos. Musliomovo es el último. Estas casas quedaron completamente destruidas y fueron abandonadas. Luego vinieron con las excavadoras y las derribaron. Sus ocupantes se marcharon hace poco. 2/3 de la población se han marchado. ¿Por qué se marchó la gente? Por la radiación. Nos ordenaron que nos marcháramos por la radiación. Cuando veo las casas vacías, siento la misma angustia que cuando estalla una bomba. Cuando veo toda la destrucción que me rodea, me hierve el alma y mis ojos lloran. Ahí arriba había un colegio. Hasta 1994 los niños de los pueblos cercanos estudiaban aquí. Era el único instituto del distrito. Este era su lugar favorito. Venían aquí a descansar, a pescar, a jugar y a tumbarse al sol. Ahora es el lugar más contaminado de Musliomovo. Las abuelas traían aquí a sus gansos, se sentaban en la hierba y la radiación subía de la tierra. Hoy esa gente ya no está entre nosotros. Durante la era soviética, todo lo relacionado con la industria nuclear se mantuvo en secreto. Durante el periodo de la glasnost, no olvidemos la catástrofe de Chernóbil en 1986, fue algo extremadamente grave. Al principio intentaron mantenerlo en secreto, ocultándolo todo, pero tuvieron que evacuar a miles de personas y entonces la verdad salió a la luz. Así que Chernóbil en 1986 hizo que hubiese más transparencia. Durante el periodo bajo el mando de Gorbachov, el Partido Comunista tuvo que decir: ya no podemos vivir en el secretismo total, es peligroso para toda nuestra sociedad. Debemos revelar ciertas cosas. La industria nuclear empezó a revelar sus secretos. Mayak era una instalación secreta, nadie sabía lo que ocurría allí. Los accidentes y las catástrofes que ocurrieron se mantuvieron en secreto. Pero lo cierto es que lo sabíamos. Corrían rumores. Los errores se ocultaban porque la catástrofe de Mayak afectó a las vidas de miles de personas. Pero empezamos a hablar de ello. Luego, cuando Yeltsin llegó al poder, durante la etapa de democratización, estuvo realmente obligado a hacerlo. Tras la caída de un régimen político, siempre hay un periodo corto, durante el cual el nuevo régimen cuenta la verdad. Eso fue lo que ocurrió en Rusia entre 1991 y 1995. Después, volvió a ocultarse otra vez. El gobierno ofreció 1 millón de rublos a los habitantes para que abandonasen el pueblo, unos 25.000 euros, pero tales indemnizaciones no permitieron marcharse a todo el mundo. Mucha gente de nuestro pueblo ha muerto de cáncer. ¿Pero qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir con nuestras pequeñas pensiones? Viviremos aquí hasta que muramos. No tenemos elección. ¿Les explicaron cuáles eran los alimentos más peligrosos? Dicen que debemos comer productos importados. Pero ¿cómo puedo sobrevivir yo sin mi huerto? No puedo ir a ningún sitio con lo que gano. ¿Qué puedo comprar con 80 euros al mes? ¿Bebe la leche de sus vacas? Es nuestra leche. ¿Cómo no vamos a beberla? Han enviado muestras para analizar, pero aún no tenemos los resultados. Se llevaron también agua.
¿Sabe a dónde se la llevaron? Al Departamento de Salud y Epidemiología. ¿Y por qué allí exactamente? Allí las hacen todos los años. ¿Qué más sabe sobre todo esto? Hay un hospital en Chelyabinsk. Forma parte del Instituto de Biofísica. Ellos hacen los análisis. ¿Qué les han dicho sobre los resultados? Nada. Se los han guardado para ellos. Tomamos una muestra que enviamos al laboratorio. Los análisis que recibimos son inequívocos. La leche está contaminada. Contiene una cantidad significativa de cesio 137, de tritio y de estroncio 90, un elemento radiactivo que se acumula en los huesos. Un consumo regular de esta leche aumenta el riesgo de cáncer. El FIP, en la cercana gran ciudad de Chelyabinsk, es un hospital especializado en medicina nuclear donde se analiza la leche. Aquí se examina regularmente a la población sin que nunca se conozcan los resultados. Bien, quiero que me diga en qué consistió su estudio. Desgraciadamente, nuestra población es muy peculiar, ya que su entorno natural ha sufrido los efectos de la radiación. Los resultados de los primeros estudios han sido confirmados por nuestra investigación actual. Demuestran que existe un vínculo claro entre la dosis de radiación recibida y el número de enfermedades oncológicas, así como la tasa de mortalidad como consecuencia de estas enfermedades. Escogimos a un grupo de personas que vivían en pueblos a lo largo del río Techa. El grupo es una muestra representativa de 30.000 personas y llevamos 50 años haciéndoles pruebas. Esta doctora admite que la población de Musliomovo está siendo estudiada desde los años 50. Han dejado vivir a varias generaciones de forma intencionada en un territorio contaminado. Nos están utilizando como conejillos de indias. En Kurchatov erigieron un monumento y a nosotros lo único que nos queda son cruces. Cada día se celebra un funeral en nuestro pueblo de Musliomovo. Hay más de 6 cementerios llenos. Vayan a verlos. Están absolutamente llenos. El año pasado perdí a mi hijo. El 21 de junio habría cumplido 48 años. Murió de cáncer. Debían habernos avisado y evacuado hace mucho tiempo. Vivimos como conejillos de indias. Esa es probablemente la razón por la que nos permiten vivir aquí. Es nuestro destino. Sí. En Musliomovo está prohibido el acceso al río Techa, pero las medidas de protección son mínimas. Los habitantes y los animales siguen yendo allí. Es 75 veces superior a la radiación natural. ¿Es muy alta? Sí. ¿Sí? Sí.
Está leyéndolo. Está midiéndolo, sin ninguna duda. No hay ninguna duda. De vuelta en el laboratorio de Cridad, Christian prepara los análisis. ¿Es de la T1? De la T1. Tras colocar las muestras en un canal de recuento de espectrometría gamma, va a evaluar su nivel de radiactividad y a intentar detectar la presencia de ciertos elementos radiactivos. La he situado sobre el cesio 137. Sí, ya lo veo. Está clarísimo. Hay mucha contaminación de cesio 137. Sí, es más que evidente. Es enorme, ¿eh? Al cabo de varios días, los resultados finales estarán listos. En primer lugar, los análisis del laboratorio muestran que actualmente sigue habiendo una contaminación alta de tritio en el agua del río Techa, que no aparece en las publicaciones oficiales. En segundo lugar, la contaminación del agua ha producido una fuerte acumulación, principalmente de cesio 137 en el suelo de la orilla, con concentraciones de cesio que convierten ese suelo en un auténtico desecho radiactivo. Hemos detectado en nuestras mediciones hasta 180.000 becquereles por kilo en las muestras de tierra que tomamos en el puente. Y por consiguiente, es indudable que las dosis de radiación que recibe la gente que camina por ese terreno son altas. Además, al existir una contaminación del agua y del suelo, se produce una transmisión a la cadena alimenticia. La contaminación que hemos detectado en Musliumovo superaba los 600 becquereles por kilo, la de la leche 24 becquereles por kilo, lo que hace que la población que recibe las radiaciones que emanan del suelo de la orilla del río Techa, además de la contaminación de la cadena alimenticia, esté expuesta a dosis de radiación muy altas. ¿Eso significa que Musliumovo es una aldea contaminada? Realmente habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué a día de hoy no ha sido evacuado? Unos días después, análisis complementarios muestran que el sedimento del río Techa está altamente contaminado por los elementos más tóxicos: plutonio 239 y 240. El nivel supera los 2.200 becquereles por kilo cuando debería ser 0. El plutonio es el explosivo que se utiliza en las bombas atómicas. Todas las centrales nucleares, ya sean militares o civiles, tienen un punto en común: producen residuos radiactivos que se liberan parcialmente en el entorno. En La Hague, Francia tiene también su propia instalación. Una central que reprocesa los residuos, similar a la que hay en Mayak. Aquí nos encontramos justamente en línea con la tubería de desagüe de residuos radiactivos que procede de la fábrica Kogema, de La Hague. Justo a mis espaldas está la fábrica. La tubería penetra en el mar y vierte su contenido a 1.700 metros del cabo de La Hague. A través del conducto que pasa por debajo de nosotros se arroja al mar cada año el equivalente a 33 millones de barriles de 200 litros de residuos nucleares. Si esos productos se acondicionasen en barriles, desde 1993 estaría totalmente prohibido deshacerse de ellos. La planta de reprocesamiento de La Hague vierte diariamente 400 metros cúbicos de residuos en las aguas del Canal de la Mancha. Algunos isótopos, como el yodo 129, pueden ser detectados en zonas tan remotas como el Ártico. Los análisis realizados por Greenpeace ponen de manifiesto que algunos fondos oceánicos se han convertido en auténticos vertederos de residuos. Las algas, los crustáceos y los moluscos están también contaminados.
Tras la laboriosa investigación llevada a cabo en la tubería y de todo lo que habíamos demostrado, caímos en que había otro agente problemático, los gases tóxicos. Entonces nos preguntamos cómo medirlos. Pensamos que la mejor solución para llegar hasta la altura de la chimenea era utilizar una cometa, así que construimos una, a lo largo de cuyo cable montamos un pequeño tubo y seguidamente bombeamos el aire. Recogimos los gases que salían a la altura de la chimenea en el exterior de la instalación y comprobamos los resultados. Y descubrimos los altísimos niveles, decenas de miles de becquereles por litro de aire, de todos los productos radiactivos arrojados por la planta de la ACC. Resulta que nadie los había medido nunca, éramos los primeros. Tras encontrar criptón en el medio ambiente, comprobamos lo que estaba ocurriendo. Para ello nos servimos de un software estadounidense, el mismo que usa Kogema para estudiar la dispersión del criptón 85. Y partiendo de la fuente del criptón, es decir, la chimenea de la planta, seguimos la evolución de las emanaciones sobre Europa. Y vimos que al cabo de 2 o 3 días, según la dirección del viento, casi toda Europa se había visto afectada por las emisiones. A modo experimental, tomando medidas desde el techo de la Universidad de Gand, en Bélgica, o desde el techo de la Universidad de Ginebra, pudimos determinar sin la menor dificultad el calendario de reprocesamiento de residuos de Kogema-La-Hague. Debido a estos vertidos, nos encontramos en una situación casi permanente de accidente. Es como si tuviésemos un problema en una central nuclear y ésta tuviese una fuga radiactiva. Estamos en una situación de riesgo solo que legal. La planta de la ACC es una de las instalaciones del mundo que cuenta con los permisos más amplios. Si observamos la cantidad de criptón que ha sido vertida por todos los ensayos de armas nucleares hechos hasta la fecha, los 500 ensayos atmosféricos de armas nucleares representa esta columna de aquí. En cambio, vemos que la planta de la ACC en un solo año, por ejemplo el año 1990, ha arrojado a la atmósfera más criptón 85 que todas las explosiones atómicas que han sido llevadas a cabo por el hombre durante decenios. Y como el periodo de difusión del gas es de 10 años, se va acumulando progresivamente en la atmósfera. Si nos fijamos desde los 60 hasta hoy, la década del 90 y la primera del 2000, la concentración de criptón radiactivo en la atmósfera del hemisferio norte no ha cesado de aumentar. Y eso se debe a los vertidos de residuos, incluidos los de la ACC. Recuperar algunos elementos radiactivos como el tritio o el criptón 85 sería extremadamente costoso. La planta de reprocesamiento de la ACC dispone de autorización para verter residuos en el medio ambiente. La planta de reprocesamiento de la ACC cuenta con su propio equipo que se encarga de tomar muestras y medir la lluvia radiactiva. Nos reunimos con el gerente, acompañado por el responsable de comunicación del centro. ¿Los residuos de la planta contaminan el medio ambiente? No. Yo no hablaría de contaminación. Basándonos en nuestras mediciones, detectamos una radiactividad natural. Estamos, por así decirlo, en el umbral de la radiactividad natural. Si no hablamos de contaminación, ¿cómo lo definiría? Yo lo definiría como ausencia de impacto. Ahí, no sé, vamos a cortar porque... El responsable de comunicación interviene. La pregunta es, ¿está contaminado el medio ambiente? Nada más. Sí. Sí, claro. El medio ambiente no está contaminado. No está contaminado. No está contaminado. Se han encontrado trazas, es cierto. Se han encontrado trazas en el medio ambiente, pero no hay contaminación. Comprendemos la embarazosa situación de estos empleados de Areva. Ellos deben ser conscientes de que la planta vierte residuos radiactivos al medio ambiente, pero no pueden usar la palabra contaminación. Sabemos que se vierten residuos radiactivos en el medio ambiente, pero la industria nuclear dice que dichos residuos no son peligrosos, ya que están por debajo de las normas sanitarias.
El problema es que cuando Areva afirma que está por debajo de las normas sanitarias, primero hay que saber si esas normas son aptas. Y el problema es que no lo son. Esas normas se basan en el modelo de Hiroshima y Nagasaki, donde la población se vio expuesta a una radiación intensa, pero de índole externa y muy breve. El caso de la AAC es muy distinto. La gente que vive alrededor de la planta respira y come permanentemente elementos poco contaminados procedentes del aire y de la cadena alimentaria, y por lo tanto su cuerpo absorbe a niveles muy bajos, pero de forma continua, dosis de radiación en su interior. Es lo que denominamos una contaminación interna y crónica a niveles muy bajos. No es en absoluto el mismo sistema ni el mismo modelo. Lo vimos, por ejemplo, en Chernóbil. Basándose en Hiroshima y Nagasaki, los científicos dijeron: cerca de Chernóbil nunca se dará un aumento del cáncer. 5 años después, se dieron cuenta de que había una epidemia masiva de cáncer de tiroides en niños pequeños, y se vieron obligados a reconocer que el modelo era erróneo. Pues bien, junto a las centrales nucleares se da el mismo problema. Se aplica un modelo de riesgo que no es representativo. Alrededor de la planta de la AAC existe un impacto de contaminación del medio ambiente y es muy probable que conduzca a un impacto sanitario. Por ese motivo, utilizar ese modelo para predecir el número de personas que desarrollarán un cáncer alrededor de la AAC es un disparate científico. Estar sometido a dosis bajas de radiación aumenta el riesgo de cáncer. No son solo las asociaciones las que lo dicen, sino la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta comisión considera, tras haber tenido en cuenta los estudios realizados en seres humanos y animales, que el modelo sin limitaciones sería el más realista. Dicho de otro modo, considerar que toda dosis, incluso muy débil, aumenta el riesgo de cáncer, es el modelo que refleja mejor la realidad. Las plantas de reprocesamiento son las responsables del 80% de los desechos en Europa. ¿Por qué reprocesar los residuos? En los folletos de Areva, el ciclo de combustión se presenta como un circuito cerrado. Esta tecnología se describe como una tecnología de reprocesamiento. Cuando se reprocesa una botella de cristal, se reutiliza el 100% de la materia. ¿Sucede lo mismo con los residuos nucleares? El grupo Areva nos permite visitar la planta de reprocesamiento de la AAC. El combustible nuclear usado, procedente de 58 centrales eléctricas de Francia y de algunos países extranjeros, llega a la AAC por tren y por carretera. Seguidamente, es descargado por unos robots en el interior de este edificio completamente hermético. Cualquier contacto con el combustible sería letal. Una vez descargado, el combustible se guarda en piscinas de almacenaje a la espera de su reprocesamiento. Debe someterse a un proceso de enfriamiento y perder parte de su radiactividad. Esta es una de las 4 piscinas de almacenaje intermedio de elementos combustibles. En esta piscina hay 9 metros de agua, 4 de los cuales se encuentran por encima de las cestas y nos protegen integralmente de la radiación. La propia agua está contaminada por las partículas procedentes de los reactores y se filtra de forma permanente mediante las bombas que se ven a lo largo de la piscina. ¿Cuánto tiempo permanecen almacenados los combustibles? Por término medio calculo que se almacenan durante un periodo de 5 años. Cuando sale de las piscinas de almacenaje, el combustible usado se corta y se disuelve. Mediante este proceso se separan los distintos metales. El resultado es un 95% de uranio, un 1% de plutonio y un 4% de residuos finales. El reprocesamiento no elimina, por tanto, la radiactividad, pero la concentra en el residuo final. Se trata de un residuo extremadamente peligroso que contiene el 99% de dicha radiactividad. Seguidamente, se funde en cilindros de vidrio y se almacena en pozos. Si tomamos, por ejemplo, un reactor de 1000 megavatios, dicho reactor va a producir cada año 20 toneladas de combustible usado. Y a partir de esas 20 toneladas de combustible, nosotros vamos a producir entre 15 y 20 contenedores de vidrio. Es decir, un reactor producirá, en términos de residuos de alta actividad, el equivalente a esta superficie de suelo. Si eso lo trasladamos al parque nuclear francés, toda la electricidad de origen nuclear que consume Francia, el 80%, generará cada año únicamente esta superficie en términos de residuos de alta actividad.
La superficie que ocupan estos contenedores de vidrio es relativamente pequeña, pero seguirán siendo peligrosos durante varios centenares de miles de años. El plutonio es reutilizable. Contiene grandes cantidades de energía. Mezclado con uranio, forma un nuevo combustible, MOX. Pero el mayor volumen de materia recuperada durante el reprocesamiento es uranio. Representa el 95% de los residuos. No pudimos averiguar qué sucede con él. Si el reprocesamiento es realmente un reciclaje, ¿cómo se reutiliza el uranio? ¿Qué se hace con el uranio reprocesado de la EDF? El uranio reprocesado se guarda en el centro de residuos de Pierre Lat. Y el cliente lo reutiliza en el momento que lo desea. Es una especie de depósito incorporado, una reserva de energía de materia prima, ya que la energía nuclear tiene la característica de ser una energía reciclable. A partir del momento en que el cliente nos lo solicita, el uranio se envía a otras instalaciones en los Países Bajos o en Rusia, donde se le somete a un nuevo proceso de enriquecimiento. El grupo Arevano dispone actualmente de esa tecnología, de modo que el uranio salido de la planta de reprocesamiento se envía a las instalaciones de Europa o de Rusia para ser posteriormente reinyectada en el ciclo. Parte del uranio francés va a Rusia. ¿Qué sucede exactamente con él? Vladimir Chuprov, miembro de Greenpeace Rusia, nos explica que el uranio es enviado a Tomsk, en el centro de Siberia. Decide venir con nosotros. ¿Por qué nos dirigimos a Tomsk? Estamos siguiendo el rastro del hexafluoruro de uranio que viene de Francia. Nosotros suponemos que parte de ese material se guarda en vertederos nucleares en la Federación Rusa. No lo sabemos. Quizás podamos obtener más información en Tomsk. Buscaremos documentación, preguntaremos a las autoridades locales, consultaremos a los expertos y pediremos información a las ONGs locales. Intentaremos averiguar qué se hace con el material procedente de Francia. Emprendemos el increíble periplo que realiza el uranio reprocesado. Partiendo del mediodía francés, viaja 900 kilómetros en tren hasta el puerto de Le Havre. Luego, 3.500 kilómetros en barco hasta la ciudad de San Petersburgo. Y finalmente, otros 3.200 kilómetros en tren para acabar aquí, en Siberia Central. Cuando llega a Tomsk, este peligroso material ha recorrido más de 8.000 kilómetros. Alexei Tropov es el contacto de Vladimir en Tomsk. Le suministra toda la información sobre las actividades de la región. Me parece que por ahí hay... Cuidado, no hables muy alto. Los ferroviarios podrían fijarse en nosotros. Y es mejor que no oigan lo que decimos. Lo que hacen habitualmente es transportar el uranio y los materiales radiactivos en dirección a Seversk. El transporte de uranio no termina en Tomsk. Continúa unos pocos kilómetros más allá hasta la central nuclear Tomsk 7. La ciudad está cerrada a los extranjeros. ¿Esa es la ciudad secreta de Tomsk 7? Sí, también la llamamos Seversk. ¿Cuántos habitantes tiene? Unos 125.000. ¿Todo el perímetro está bien protegido? Sí, la ciudad secreta de Seversk y el complejo nuclear están completamente rodeados de alambre de espino. Y el terreno que rodea la planta nuclear cuenta, como es lógico, con medidas de protección suplementarias. Este es el tren. Seversk. Ese es el tren, sí. Ahí está. Acércate más. Bien, esta es la planta militar, con las torres de refrigeración. ¿Qué es esto? Ese es el lugar. Ese es el problema. Son los contenedores de hexafluoruro de uranio almacenados en territorio de Siberia.
Y estos puntos que se ven son... ¿Contenedores? Sí, tienen 10 metros de largo, así que se pueden ver desde el espacio, alineados juntos al aire libre. Estos campos de contenedores se almacenan al aire libre sin ninguna medida de protección especial. Intentamos confirmar que se trata realmente de uranio. Permítame que le enseñe. Como no tenemos autorización para ir a Tomsk 7, quisiéramos enseñarle unas fotografías, a ver si puede explicarnos lo que se ve. Sí, esta es la ciudad de Seversk. Estos son los terrenos de almacenamiento. ¿Puede decirnos qué es eso? Sí, este es el centro de almacenamiento de hexafluoruro de uranio. ¿Y no es peligroso? No debería haber ningún peligro. Si hubiese sido necesario un techo, lo habrían construido. Entonces, ¿no constituye ningún riesgo para el medio ambiente ni para la salud? No, porque no hay fugas. Son contenedores estancos. El único riesgo es que un avión se estrelle contra ellos. En tal caso habría una nube contaminante. Pero se encuentran lejos de los barrios habitados. Si le soy sincero, tenemos un territorio tan vasto que el hecho de que algunas hectáreas estén ocupadas por esos contenedores personalmente no me causa la menor inquietud. ¿Qué se hace con el uranio francés una vez que llega aquí? Lo transformamos. Lo trasvasamos de los contenedores utilizados para el transporte a contenedores locales. Luego lo enriquecemos con uranio 235 para que pueda servir de combustible a las centrales nucleares. Después de la transformación, el combustible se reenvía a Francia en forma de gas enriquecido. ¿Quiere decir que la totalidad del uranio que llega de Francia regresa otra vez allí? No, en absoluto. El 80%, puede que incluso más. No conozco la cifra exacta, pero en torno al 80% del uranio empobrecido se queda aquí, almacenado en nuestro depósito. Francia abandona toneladas de uranio empobrecido en una zona recóndita de Siberia. No es altamente radiactivo, pero sigue siendo el tipo de residuo que debe ser supervisado y almacenado en buenas condiciones. De regreso en Francia, EDF, propietaria de las centrales nucleares francesas, confirmó la información descubierta en Rusia. El 90% del material restante se deja en Rusia después de ser enriquecido. Y este nuevo dato cambia el resultado final del reprocesamiento. Después de ser enriquecido, el 90% del uranio restante no es reutilizable. Finalmente, resulta que el reprocesamiento de residuos permite reciclar únicamente un 10% del material, un porcentaje muy alejado del 96% anunciado por Areva, que utiliza esa cifra para presentar la energía nuclear como una energía reciclable. Este bajo nivel de reprocesamiento se logra a costa de un transporte peligroso, una alta contaminación y una lluvia radiactiva en el medio ambiente. La elección de esta tecnología es por lo tanto cuestionable. Solamente 3 países del mundo han escogido esta solución: Francia, Inglaterra y Japón. Pero eso no quiere decir que otros países hayan resuelto el problema de los residuos. En los Estados Unidos, las barras de combustible usado se guardan en el interior de contenedores reforzados y se almacenan alrededor de las centrales nucleares. Para muchos científicos, este es el mejor método, ya que se evita la manipulación y el transporte. Pero la técnica menos costosa y la más generalizada en el mundo es sencillamente dejar el combustible usado en grandes piscinas de almacenamiento a la espera de encontrar una solución final. Mis colegas y yo publicamos un informe en el año 2005 en el que analizábamos los últimos 25 años en materia de seguridad respecto al combustible usado y planteábamos la hipótesis extrema de un atentado terrorista. Y el problema fundamental es que el material se encuentra sumergido en piscinas de agua. Cuando se produce un drenaje forzado del agua, el combustible se calienta y se incendia.
El fuego libera entonces enormes cantidades de radiación en el medio ambiente. Calculamos que un incendio de combustible nuclear usado podía causar más contaminación terrestre que Chernóbil, unas 4 veces más, en términos de zona prohibida. Es decir, cuando hay que evacuar a la gente y ésta no puede regresar a sus hogares. El área afectada sería unas 4 veces más grande que en Chernóbil. Por supuesto, fuimos objeto de ataques y denuncias por parte de la industria nuclear y del gobierno. El Congreso solicitó entonces a la Academia Nacional de Ciencias que realizase un estudio, y en el año 2005 la Academia nos dio la razón. Dijo que no se podía obviar la cuestión y que había que tomarse el problema mucho más en serio. Alemania y Suiza han reconocido que las piscinas de combustible usado suponen un riesgo inasumible frente a la eventualidad de un accidente de avión o un acto terrorista. Alemania concretamente ha trasladado una gran parte de su combustible usado a zonas de almacenamiento en seco. El material se guarda en contenedores de hormigón en el interior de las montañas. Y si esta opción no es viable, se rodean de edificios de hormigón de gran espesor, de tal modo que si un avión se estrella contra ellos, no causaría ninguna fuga radiactiva y no se produciría un colapso. Nuestro gobierno se niega a hacer esto, principalmente porque cuesta dinero. Los franceses, como ya sabe, en La Hague tienen armas antiaéreas. Tienen muchas piscinas de combustible usado allí, pero su idea es, bueno, derribaremos los aviones. No es la opción que hemos elegido en los Estados Unidos. Al menos 450 piscinas con residuos radiactivos están diseminadas por todos los países que emplean energía nuclear. Cada central nuclear y cada planta de reprocesamiento dispone al menos de una. De manera que existen otros tantos lugares ultrasensibles que necesitan vigilancia. Los peligros asociados a la energía nuclear son cada vez más serios. La industria está mejorando sus sistemas de protección, así como sus medios de transporte, pero el terrorismo internacional supone un riesgo que no habíamos sopesado hasta ahora. El problema de los residuos radiactivos es cada vez de mayor envergadura. Adoptamos esta tecnología apostando a que seríamos capaces de saber tratar los residuos. La apuesta se hizo en los años 70 y 40 años después, 2010, todavía no la hemos ganado. No hemos encontrado soluciones para los residuos. Su tratamiento podría hacerse mediante la reutilización masiva, que no es el caso del MOX. O podría hacerse mediante un sistema que permitiese incinerar los residuos nucleares, cosa que no existe. Así que de momento es lo que hay. Por eso no podemos hablar de una energía sostenible, tal como entendemos hoy las energías sostenibles. En Francia la energía nuclear es como una religión, compartida por la gran mayoría de la clase política de izquierda y derecha, y hoy alimentada por la cuestión del cambio climático, en el sentido de que lo nuclear va a salvarnos, de modo que es casi un sentimiento religioso contra el que es muy difícil luchar. Yo misma no formo parte de la corriente antinuclear. No estoy a priori contra la tecnología nuclear, aunque sé que plantea muchos problemas. No estoy tan segura de que sea económicamente rentable. De lo que sí estoy segura es que ha sido el origen de muchos males. Males de la sociedad francesa, por la opacidad y el secretismo del que se ha rodeado el sistema, que se ha extendido sobre muchas otras materias porque había que ocultar que tenían que ver con el tema nuclear. Y en segundo lugar ha sido el origen de una parte de nuestras dificultades económicas actuales, en la medida en que lo hemos apostado todo a la energía nuclear, a costa de no haber desarrollado las energías renovables, la eficacia energética, los nuevos materiales, y que nuestra industria va a remolque. En todos los países que poseen energía nuclear, el secretismo que la rodea ha provocado oleadas de protestas. Los movimientos de oposición han exigido mayor transparencia democrática. Tras décadas de enfrentamientos por todo el mundo, algunos estados, como Alemania, Bélgica e Italia, han decidido tomar en consideración las demandas de sus habitantes. Se han iniciado grandes debates que en algunos casos han dado lugar a la decisión de abandonar la energía nuclear. El temor a los residuos radiactivos pesa mucho en estas decisiones.
Para recuperar la confianza de la gente, la industria nuclear debe proponer una solución. Las últimas investigaciones ponen de manifiesto que podríamos comenzar a ver el principio de una solución hacia el año 2050, gracias a la transmutación. Mientras tanto, la propuesta más reciente es enterrar los residuos en el subsuelo. La planta de Bure, en Francia, fue escogida para albergar un laboratorio único en el mundo. Un equipo de científicos está ensayando la posibilidad de almacenar los residuos a grandes profundidades bajo tierra. Bueno, vamos allá. Sí, ya está. Ya está. Vamos a descender a 490 metros, en medio de la capa de arcilla que estamos estudiando, que se encuentra entre 422 y 552 metros de profundidad. La recepción. El laboratorio se encuentra en el centro de una enorme burbuja de arcilla, escogida por su impermeabilidad al agua. En esta capa geológica vamos a instalar los residuos. Los de alta actividad y vida larga, y los de media actividad y vida larga. Es decir, ¿residuos altamente radiactivos? Los residuos más radiactivos. De manera que lo que estudiamos aquí son las propiedades de confinamiento de la roca para confinar durante periodos muy largos, decenas de miles de años, cientos de miles de años, la radiactividad. ¿Por qué? ¿Porque estos residuos son peligrosos? Son obviamente residuos muy peligrosos y al cabo de varios miles de años los envases de los residuos sufrirán una degradación. Por consiguiente, es necesario que la roca asegure el almacenamiento de todos los productos radiactivos de manera que queden confinados durante el tiempo de duración del decaimiento radiactivo. El hormigón, acero inoxidable y vidrio que confinan la radiactividad terminarán desapareciendo. Los residuos se liberarán y se desplazarán lentamente a través de la capa de arcilla, emergiendo a la superficie. Los residuos serán peligrosos al menos durante 200.000 años. No deben salir antes al entorno. Los cálculos y decisiones de los ingenieros son vitales para el futuro. Hay que tener en cuenta que si el centro de almacenamiento se construye entre los años 2025 y 2030, tendrá un periodo de explotación de entre 70 y 100 años. Cuando termine esta fase, el centro será vigilado durante unos 200 años más. Después, si puede continuar siendo vigilado, lo será. Pero es posible que la memoria se pierda. Así insisto en que es importante que el centro de almacenamiento sea seguro, para que si se pierde la memoria no se produzca ningún tipo de daños. ¿Cabe la posibilidad de que un día un arqueólogo se encuentre con esos barriles? Existe el asunto de la memoria. Hay dos opiniones que han aparecido espontáneamente en el debate. Están los que dicen, no, es absolutamente necesario marcar la superficie bajo la que se encuentran los centros de almacenamiento con obras gigantescas. Tal vez obras de arte, porque el arte lo preservamos, nos acordamos de él. Es hermoso. Podrían ser pirámides o algo parecido. Y luego hay otros, también gente de la calle, que opinan, no, todo lo contrario, hay que banalizarlo. Porque si dejamos una marca y no olvidamos dónde está, el hombre del futuro será igual de curioso que nosotros, y habrá un arqueólogo que se lanzará en busca del centro de almacenamiento. Esto resulta casi poético. Estamos dentro del ámbito de la ciencia ficción, y cualquiera puede estar equivocado o tener razón, pero no lo sabremos hasta dentro de 100.000 años. Pero en cualquier caso, es mejor confiar en el hombre o en la geología. La lógica del almacenamiento es estabilidad en la profundidad, aunque finalmente los residuos vuelvan a aparecer. El problema de las centrales nucleares es que significa hipotecar el futuro. Hipotecar el futuro, porque desde que pones un reactor en marcha hasta el momento en que lo desmantelas, puede pasar más de un siglo. ¿Y ha habido algún régimen político que haya durado un siglo?
¿Hay muchos en la historia? Hay muy pocos. Hemos visto como Argentina, que fue un país muy rico en un momento determinado, se ha empobrecido. A la Unión Soviética desaparecer. No podemos hablar de estabilidad política a una escala de 1000 años, de ninguna manera. Imaginemos que los egipcios hubiesen almacenado residuos nucleares. ¿Quién se ocuparía hoy de eso? Yo pienso que efectivamente es un poco delirante pensar que podemos gestionar el futuro a tantos años vista, viendo cómo ha sido la historia de la humanidad, con sus cambios, sus convulsiones, etc. A mí me parece un poco delirante, francamente. ¿Qué aspecto tendrá este paisaje dentro de 200.000 años? ¿Habrá una ciudad, un mar de hielo, un océano o un campo de flores como hoy? La energía nuclear nos exige considerar periodos de tiempo muy prolongados. 200.000 años significan más de 600.000 generaciones que deberán mantenerse protegidas de las actividades que estamos realizando actualmente. Los ingenieros parecen confiados, pero la responsabilidad es enorme. Deben garantizar la seguridad de 600.000 generaciones. ¿Podemos confiar en ellos?